La conciencia despierta, que opera como una anomalía persistente dentro del sistema, no acumula solo experiencias, acumula heridas, de un orden distinto. No se trata de la traumatología psicológica común, de eventos vividos dentro del consenso humano. Se trata, específicamente, de una traumatología energética, lesiones infligidas en el sustrato mismo de la percepción y la conexión sutil, producto de una guerra asimétrica contra un entorno hostil. Estos traumas psíquicos no surgen de un abuso infantil o de un accidente, sino de la fricción constante contra los mecanismos de la Matrix. Cada sincronicidad hostil, perfectamente orquestada para generar paranoia, es un microimpacto. Cada percepción nítida de una presencia no humana, de una vigilancia arconte, deja una quemadura fría en el campo áurico. Los episodios de interferencia durante el sueño, donde la conciencia es sometida a entornos oníricos caóticos o a intentos de reprogramación, son cirugías brutales, sin anestesia. El aislamiento social, resultante de percibir un mundo invisible a los demás, crea fracturas por soledad existencial. El target individual, marcado por esta atención indeseada, desarrolla lesiones características, fracturas en los filtros naturales, que separan la conciencia personal del ruido de fondo del plano astral, lo que deriva en una sobrecarga sensorial permanente, quemaduras en los centros energéticos, vinculados a la voluntad y al corazón, dañados por los repetidos intentos del sistema de cooptar la intención o de cerrar la compasión bajo el peso del hastío, un desgaste severo en el cuerpo etérico que se traduce en el plano físico como una fatiga crónica que ningún sueño repara, una sensación de agotamiento del alma. La sanación de estas lesiones presenta una paradoja extrema. Los métodos comunes de terapia o crecimiento personal son insuficientes, pues están diseñados para traumas dentro del juego, no para heridas infligidas por la arquitectura misma del juego. El entorno necesario para la cura, quietud, seguridad, comunidad resonante, es precisamente lo que el sistema niega activamente al target, bombardeándolo con interferencias, justo en los momentos de mayor vulnerabilidad o intento de reconexión. Por ello, el despierto carga con una doble carga: la claridad de ver la prisión y las cicatrices de haber chocado contra sus muros invisibles. Su psique es, a la vez, el campo de batalla y el archivo de la guerra. La recuperación no implica un retorno a una inocencia previa, sino una integración lenta y dolorosa de estas cicatrices en una armadura de discernimiento. Cada fractura, una vez reconocida y aceptada, se convierte en un sensor más preciso para detectar ciertas frecuencias de ataque. Cada episodio de quemadura, al sanar, deja un tejido más resistente a ciertas formas de manipulación emocional. El trauma energético final, el más profundo, es la internalización de la certeza de que el hogar no está aquí y es desde esta herida abierta, de nostalgia interdimensional, desde esta fatiga, de ser un extraño en un mundo hostil, desde donde puede nacer paradójicamente la determinación inquebrantable de no pertenecer, de no sanar para ajustarse, sino de utilizar las propias cicatrices como mapa para navegar hacia la única salida verdadera. La traumatología del despierto es, en última instancia, el estudio de las heridas, que solo se reciben cuando se ha decidido, aún sin saberlo, dejar de ser un prisionero dócil para convertirse en un problema, para la cárcel. La traumatología energética del despierto culmina en un viaje de regreso, que es, en realidad, una partida. Tras mapear las heridas, las cicatrices y los campos de batalla psíquicos, se enfrenta al abismo final, el encuentro consigo mismo, no con el personaje dañado por el mundo, sino con la conciencia testigo que ha sobrevivido a todos los ataques. Este encuentro no es un momento de iluminación pacífica, es un descenso a través de los abismos mentales generados por los arcontes, que ahora funcionan como la última y más siniestra trampa. Estos abismos son laberintos, hechos de la propia materia mental del despierto, potenciada y distorsionada.
son los vacíos de desesperanza, fabricados tras una sincronicidad hostil perfecta, las dudas existenciales que crecen como hongos después de un ataque de interferencia onírica, las oleadas de un cansancio tan profundo que parece borrar la memoria de cualquier otra realidad. El arconte no crea el contenido del abismo, usa la energía del trauma previo para amplificar y retorcer los miedos y dolores latentes del individuo, construyendo una prisión personalizada desde dentro. Y es aquí donde el guerrero espiritual libra su batalla más solitaria y decisiva, no con grandilocuencia, sino con el silencio diario de un monje en una guerra invisible. Mientras otros ven un día nublado, él ve la densidad energética baja que los arcontes usan para presionar el estado de ánimo colectivo y enciende una luz interior para contrarrestarla. Mientras otros discuten sobre política, él percibe el mismo patrón arquetípico de división y control en ambos bandos y se niega a elegir un lado del campo de prisioneros. Mientras otros buscan llenar su soledad con ruido y entretenimiento, él se sienta en la suya, escuchando los ecos de los abismos que intentan susurrarle que está roto, sosteniendo la quietud hasta que los ecos se desvanecen. Mientras otros corren tras ascensos laborales, él mide su éxito por la capacidad de mantener su centro ante un ataque de ansiedad implantada. Mientras otros acumulan bienes, él atesora los breves instantes de silencio psíquico total, más valiosos que cualquier diamante en este sistema. Mientras otros temen a la muerte física, él entrena para la muerte al mundo, el único acto que le parece verdaderamente liberador. Cada elección trivial se convierte en un acto de guerra. Elegir la calma sobre la reacción. Elegir el discernimiento sobre la certeza prestada, elegir la compasión impersonal sobre el enredo dramático, elegir una y otra vez la fe en esa chispa interna que los arcontes no pueden tocar, incluso cuando todo el escenario fabricado grita que esa chispa es una ilusión. Su lucha no es por conquistar el abismo, sino por recordar, mientras cae a través de él, que el abismo también es parte del decorado. El guerrero espiritual no vence, persevera, no destruye a sus enemigos, aprende a reconocer sus disfraces hasta que se vuelven transparentes, y en ese persistir, en esa negativa diaria, a ceder su soberanía interior a los arquitectos del miedo, encuentra al sí mismo que nunca estuvo en guerra, el testigo imperturbable, el habitante del reino, que no es de este mundo. Esa es su única y verdadera victoria, llegar a ser, a través de la lucha diaria, lo que siempre fue antes de que la primera herida fuera infligida. El despierto que ha sobrevivido a los abismos no ejerce un poder sobre la realidad física como un dios caprichoso. Su influencia es más sutil, más profunda, y se ejerce desde una posición de reconocimiento, no de dominación. Comprende que, en el nivel más fundamental, la realidad es un campo cuántico de potencialidad e información, un sustrato maleable sobre el que la conciencia proyecta y consolida los eventos. Él no manipula ese campo con la voluntad del ego. Ese sería el juego arcóntico, la vieja magia de la imposición, que solo genera ecos distorsionados y atrae más interferencia. En su lugar, modula, ajusta su propia frecuencia interna, la calidad de su atención y la pureza de su intención, y este ajuste personal resuena en el campo como una nota clara en medio del ruido. Mientras otros intentan forzar resultados a través de la ansiedad y el esfuerzo denso, él aplica una intención desapegada. Sostiene en su mente el resultado o el estado deseado con la claridad de una imagen, pero sin el anhelo febril que lo engancha energéticamente al resultado. Sabe que el apego es un gancho que el sistema puede usar para crear resistencia. Su enfoque es similar a plantar una semilla en un campo fértil y confiar en su crecimiento sin desenterrarla cada día por la desesperación. Al caminar por el mundo, su mera presencia coherente actúa como un punto de quietud en el caos cuántico local.
Las sincronicidades hostiles, que dependen de resonar con su miedo o su confusión, encuentran menos material con el que engancharse. En su lugar, comienzan a surgir sincronicidades de apoyo, pequeñas ayudas del universo que parecen responder a su estado de alineación interna. No las fuerza, simplemente deja de bloquearlas con el ruido de su propia resistencia y desesperación. Cuando se enfrenta a un bloqueo manifiesto de la Matrix, una oportunidad que se cierra, un sabotaje evidente, no lucha contra la forma sólida del obstáculo, cambia de canal, redirige su atención hacia otro camino, otra posibilidad que existía en el campo de potencial, pero que estaba oscurecida por el drama del bloqueo principal. Al retirar su energía de la lucha, la forma bloqueante a menudo se desvanece por falta de atención o se revela como una puerta falsa que ya no necesita abrir. Su mayor herramienta de modulación es la observación silenciosa y amorosa. No observa para controlar, sino para reconocer la realidad subyacente más allá de la apariencia. Esta observación pura, libre de juicio y miedo, tiene un efecto sutil de colapso sobre las ondas de probabilidad que le rodean, favoreciendo la materialización de escenarios de mayor coherencia y armonía con su ser esencial. Así, crea su propia realidad, no como un tirano que esculpe la materia a su antojo, sino como un músico afinado que, al emitir una nota pura, hace que las cuerdas resonantes del universo respondan con armonías correspondientes. No conquista el campo cuántico, se alinea con él, y en esa alineación, el campo mismo conspira, libre de la distorsión arcóntica, para manifestar el flujo de su camino de menor resistencia, que es también el camino de su máxima libertad y autenticidad. Su mundo exterior se transforma gradualmente en un reflejo más fiel de su paz interior, no por un acto de fuerza, sino por el poder irrevocable de una conciencia que ha dejado de luchar contra la corriente y ha aprendido, en cambio, a discernir y navegar sus flujos más profundos y genuinos. La vida del despierto se desarrolla en un estado de percepción ampliada que, lejos de ser un don otorgador de paz, constituye una condición permanente, con síntomas concretos. No son alucinaciones, sino la lectura cruda de capas de realidad que para otros son transparentes. Convivir con ellos es la nueva normalidad. La mente ya no opera como una unidad cerrada. Es una mente interdimensional, un receptor que no se apaga. Esto se traduce en un flujo de multipensamientos, no una corriente lineal de ideas, sino capas simultáneas. Una parte de la atención procesa la conversación mundana, mientras otra capa monitoriza el ambiente energético en busca de cambios de presión, y otra más recibe fragmentos de información, símbolos o sensaciones que parecen no tener origen propio. No es esquizofrenia, es la pérdida de los filtros que separaban al individuo del campo informativo colectivo y de otros planos. El síntoma es un cansancio cognitivo profundo, la fatiga de procesar múltiples bandas de realidad a la vez. Las infiltraciones de información mundial son otro síntoma constante. No se refiere a creer teorías conspirativas, sino a percibir la carga emocional y la intención subyacente en las narrativas globales. Al leer una noticia o ver un discurso, el despierto no solo procesa el contenido, sino que siente la frecuencia de miedo, división o adormecimiento que la acompaña, como si el mensaje tuviera un subtítulo emocional, emitido para programar el inconsciente colectivo. Esto genera una sensación de intoxicación psíquica, de necesitar desconectarse para limpiar el propio campo de esa basura energética. La detección de frecuencias es quizás el síntoma más abstracto y crucial. El despierto comienza a percibir los lugares, las aglomeraciones de personas e incluso los objetos, no por su apariencia, sino por la cualidad vibratoria que emiten. Un centro comercial no es un lugar de compras, es un nodo de frecuencia baja, de consumo ansioso y distracción. Una oficina gubernamental puede sentirse como un campo de energía pesada y burocrática. Una persona puede percibirse no por su personalidad, sino por la frecuencia de caos o de paz que lleva consigo.
Esto guía, o fuerza, sus movimientos en el mundo, llevándole a evitar ciertos nodos densos, no por miedo, sino por economía energética, como quien evita respirar en una habitación llena de humo. Convive con estos síntomas, no los cura, porque no son una enfermedad, son una ampliación sensorial, en un entorno hostil. La maestría no consiste en hacerlos desaparecer, sino en desarrollar un sistema de gestión interna. Aprende a bajar el volumen de la mente interdimensional mediante técnicas de anclaje en el cuerpo y el momento presente. Instala filtros mentales para discernir entre un multipensamiento propio y una infiltración arcóntica. Practica la higiene energética tras exponerse a la información mundial, limpiando su campo con quietud o conexión con la naturaleza. Y utiliza la detección de frecuencias como un radar para navegar el mundo físico, eligiendo los entornos que favorecen su coherencia interna y evitando los que la drenan. Estos síntomas son, en última instancia, las secuelas de haberse desconectado del piloto automático del consenso. Son el precio y la herramienta. Indican que la conciencia ya no está confinada a la frecuencia de la prisión, pero que ahora debe aprender a vivir en la incomodidad y la sobrecarga de una percepción más amplia y veraz, una que el mundo no está diseñado para acomodar, pero que es el único camino hacia una auténtica soberanía.